Chicos, hoy día vamos a hablar del tema de antidepresivos. ¿Sí? Los antidepresivos sirven para tratar la depresión y hay que tener en cuenta algunos aspectos clínicos de la depresión. ¿Sí? Porque si no tenemos en cuenta esos aspectos clínicos, vamos a usar muy poco cuando realmente es una droga que debemos usar. Sí, no como dijo el ministro Zamora, de que la depresión se trata hablando con un psicólogo y con el señor de la tienda y así tratamos la depresión. No, así no se trata la depresión. ¿Ya? La depresión es una enfermedad en el cual hay un trastorno del balance de neurotransmisores. ¿Sí? Y eso hay que tratarlo, porque si no, por más que tú quieras, hay una sensación de tristeza, una sensación de ansiedad que no nos deja hacer nuestra labor normal. Primero, esta clase la empezamos sabiendo de que el 85% de estudiantes de medicina durante su carrera cursan o han cursado con depresión. ¿Sí? Para que se den una idea real de lo que pasa, ¿no es cierto? El 85%. O sea, de esta sesión, 8 de cada 10 hemos cursado o vamos a cursar con depresión. ¿Ya? Sobre todo cuando entran a clínicas, cuando empiezan a ver que no les gusta la carrera, o que no les gusta ver personas que se mueren, o personas terminales, o que ya es abrumador el ritmo de estudio, entonces nos deprimimos, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque como nuestro ritmo de sueño es diferente a los demás, no nos damos cuenta, pues no tenemos sueño, no podemos dormir y no pasa nada, pues debe ser que he estado estudiando mucho, o tengo mucho sueño, no pasa nada, debe ser que estoy muy cansado, tengo mucha hambre, estoy un poco ansioso por los exámenes, y no se da uno cuenta de que eso es una depresión, porque como la depresión con el tiempo ha sido tomada como un tabú, o sea, una persona que se deprime es un tonto, un tarado, ¿sí? No es así, todos nos deprimimos en algún momento de nuestra vida, ¿ya? Y algunas de las depresiones van a necesitar tratamiento, ¿sí? Para ser claros nomás, de mi entorno de amigos médicos, realmente conozco muy pocos que no hayan tomado o que no estén tomando antidepresivos. Para que vean qué grave es, ¿sí? El médico en general, el estudiante de medicina, tiene un promedio de un cociente intelectual un poco más alto que algunas otras carreras en general. El ser inteligente es un factor de riesgo para la depresión. El no dormir es un factor de riesgo para la depresión. La presión que te cae sobre los exámenes es un factor de riesgo para la depresión. El ser varón y joven es un factor de riesgo para la depresión, ¿sí? Y esto termina en muerte si no lo tratamos. Termina en muerte, ¿ya? Entonces hay que ser muy claros con el diagnóstico de depresión. Y ustedes pedir ayuda temprano. No es una enfermedad que te hace menos. Más bien el reconocerla te hace más porque vas a poder tener un ritmo de vida normal, feliz, tranquilo, ¿sí? En donde las cosas te llenan tu espíritu. Entonces es importante tomar en cuenta que existe la depresión y que hay que tratarla la depresión, ¿sí? Bien, nosotros tenemos varios tipos de antidepresivos, ¿sí? Los inhibidores de la recaptación de serotonina, los selectivos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, selectivos en recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de un antidepresivo? Es aquel fármaco que se usa para tratar la depresión. No es muy tranca, ¿no es cierto? El antidepresivo es el fármaco que se usa para tratar la depresión. ¿Y cómo actúa? Regulando los neurotransmisores y poniéndolos en un nivel normal, ¿sí? No los pone en un nivel más alto. Es por eso que una persona no se puede hacer adicta al antidepresivo,
Porque en una persona normal que no tiene depresión, no va a causar mayor efecto. Sí, nada, no produce absolutamente nada, no hay sensación de placer, de alegría, nada, nada. Entonces no se hacen adictos al antidepresivo, ¿sí? Pero en una persona que tiene depresión, regula esos neurotransmisores, entonces esa persona ya se va a sentir con ganas de hacerlas, se va a sentir normal, ¿no? Que las cosas le agradan, que hay cosas que lo hacen feliz, que hay cosas que lo ponen triste, porque nadie se va a poner feliz porque, qué sé yo, se murió un amigo, ¿no? Te pondrías feliz porque se muere tu suegra, ahí acepto esa felicidad, pero un amigo no, ¿no es cierto? Te pones triste. Entonces, eh, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿ya? Tenerlas bien claras. No va a producir mayor sensación ni beneficio en una persona normal. Ese de toma por si acaso es mentira, ¿sí? Bien, nosotros vamos a tener la depresión mental, la cual nos va a dar enlentecimiento físico, enlentecimiento mental, es decir, no, pucha, estoy estudiando, pero no me entra, o sea, yo normalmente sí estudio 2, 3 horas y ya estoy filo, pero ahora no me distraigo mucho, ese ya es un síntoma. No tengo ganas de ir a entrenar, yo juego fútbol, pero no tengo ganas de ir a entrenar, creo que estoy muy cansado, ¿sí? Que estés triste todo el tiempo, pesimismo, ¿sí? Bueno, todos nos vamos a morir de COVID, nadie se va a salvar, ¿eh? Sí, si lo ves de esa forma estamos fregados. Lo puedes ver también de la forma de que, bueno, se están salvando bastantes, qué suerte que, en Perú vamos a llegar a la inmunidad por rebaño porque todo el mundo se está contagiando, qué bueno, ¿no? Una forma pesimista de decir es, pucha, en eso se van a morir un montón. No tengo hambre, o tengo mucha hambre también, es un síntoma de depresión. Y la tendencia al suicidio, los pensamientos suicidas. Y uno tiene que saber reconocerlos, ¿ah? Porque normalmente en clases yo les hago levantar la mano a ustedes, y yo soy el primero que levanta la mano, ¿sí? De cuántas personas en algún momento de su vida han tenido un pensamiento suicida. Y siempre más de 2/3 de la clase levanta la mano. Eso no quiere decir que sean suicidas ni que se van a suicidar, pero han tenido el pensamiento, ¿no? Porque ya están agotados, porque están cansados, porque están tristes, porque están aburridos, porque las cosas creen que a uno no le sale bien, que se esfuerza para tanto y que no va a conseguir chamba después porque viene un corrupto y consigue chamba, ¿sí? Y eso te deprime, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Somos una carrera que no sale mucho, no juerguea mucho, por eso yo siempre les digo, tienen que juerguear, aunque sea una vez al mes, tienen que salirse a juerguear, a bailar, a estar con sus amigos, con sus amigas, tengan 2, 3, 4 enamorados a la vez, no importa, ¿sí? Conozcan gente, no bloqueen sus afectos, sus amigos, sus contactos, no, estén siempre con ellos, vayan a una fiesta, salgan al cine, ¿sí? Hagan deporte, porque no sé por qué existe ese cliché de que el estudiante de medicina no sale, no toma, no fuma, no baila pegado, no pasa nada. Y es una mentira, somos seres humanos, ¿ya? Entonces tenemos que hacer lo que hace un ser humano, sin exagerar, sin emborracharse, como hace el promedio peruano que su vida es emborrachar, lo único con que se divierte es emborracharse, tampoco, ¿sí? Pero sí, diviértanse, ¿ya? Bien, la depresión también puede ser una respuesta normal, ¿no es cierto? Se murió mi papá. Bueno, entonces más o menos vas a estar triste unos 6 meses, ¿no? Se mudó mi suegra, hago fiesta. Se murió mi papá, voy a estar triste. Sí, eso es para que vean ejemplos, ¿ya?
Y muchas veces esto pasa en forma subclínica, ¿no? Uno se hace el valiente, dependiendo de las personalidades. Por ejemplo, yo soy histriónico, se muere mi papá y seguramente lloraré 3 días seguidos y de ahí ya estoy bien. Y hay otra persona que no dice nada, se hacen machos, es más bien el que me abrace, que me dice, Ale, tranquilo, todo pasa. Y después esa persona se encierra y no puede conversar y guarda sus cosas, no las expresa y se pone más triste, ¿sí? Pero hay una depresión que es normal. Y más o menos, después de un evento trágico, de un accidente, me quedé paralítico, o me dejó mi enamorada, ¿sí? Porque me encontró con mis otras tres. Me dejó mi enamorado, ¿no? Porque se fue con otro enamorado. Entonces, todas esas cosas son eventos estresantes, críticos, y puedes estar triste, pero hay que superarlo. También lo normal es que eso se supere, ¿no? Hay 5 etapas o 6 etapas, dependiendo de diferentes autores, en las que pasa una depresión, ¿no? En la que es primero aceptación de la situación, echar la culpa, etcétera, ¿sí? Hasta que uno está bien. Eso es normal. Cuando dura más de ese tiempo, entonces ya es una depresión que se tiene que tratar con antidepresivos. Vamos a tener la neurosis depresiva, ¿sí? Hay una causa exógena y es más o menos el 60%, ¿sí? Todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo que soy intensivista, en este momento siento que estoy deprimido. ¿Y por qué? Porque la población no hizo caso, porque es la segunda pandemia en la cual Arequipa, solo Arequipa como ciudad, tiene más casos por millón de habitantes en todo el mundo. Somos la ciudad con más casos por millón de habitantes de todo el planeta. Es una vergüenza mundial esto. Sí, igual pasó con la influenza. Nadie le dio bola y no se tomaron medidas. Como ahora todo sale en Facebook, espero que todo el mundo le dé bola y más adelante cambiemos nuestra mentalidad. ¿Sí? La gente se me muere pidiendo oxígeno, sentados esperando un balón de oxígeno en el hospital, en la calle, en la puerta de la clínica, ¿sí? Salvas a una persona y al día siguiente sales en la radio porque la clínica le cobró 150.000 soles y eso es con descuentos, porque es así como sale lamentablemente la salud en el planeta, no en el Perú, en el planeta, ¿sí? Por ejemplo, yo he tenido a mi tío 12 días que no ha entrado a UCI, 20.000 soles. Pero te molesta como ser humano haber salvado a una persona que está hasta las patas y hagan eso, ¿no es cierto? Porque es gente que se quiere aprovechar de la situación. Entonces, estoy triste, estoy deprimido, estoy cansado, estoy agotado, pero tengo una causa exógena, ¿sí? Tengo una causa exógena, ¿ya? ¿Bien? Ya, pero sí, ya está apagado. Sí, ya. Entonces, es importante tener en cuenta las diferencias. Es una neurosis depresiva, ¿ya? Luego vamos a tener la psicosis depresiva, que ya es el 40%, ¿no es cierto? 60% de las depresiones tienen una causa y pueden quedar en el tiempo o pueden desvanecerse. Si duran más de 6 meses hay que tratarlas, ¿sí? Y luego tenemos la psicosis depresiva. No hay una causa exógena. Es decir, un día aparecí, por ejemplo, nosotros teníamos un compañero en la facultad que te lo deje, un segundito, ay, que te lo deje, que te lo sprayee, que se retire y lo agarras. ¿Ya? ¿Quién lo sprayea a él? Sí, por si acaso baja el nuestro, si no. Ya. Y un día el pata estábamos en segundo año y normal, ¿eh? Íbamos a fiestas, salíamos y de pronto no fue a clases un día. No fue a clases el otro día, al tercer día, entonces llamo pues, ¿no? No me contestaba. Entonces llamo a su mamá, en esa época todavía no había celulares. Llamo a la casa y me dice, no sé, no quiere salir del cuarto, dice que está triste.
Chuta, dije, ¿pero ha pasado algo? No, nada, no tiene enamorada, no. Este chico tuvo que dejar la facultad porque tuvo una psicosis este, depresiva brutal, ¿sí? Y que ahora es totalmente dependiente. Se ha intentado suicidar casi 14 veces. Digo casi porque una está tan mal que ni siquiera tuvo la fuerza de hacerlo, ¿sí? Tomado drogas, tomado órganos fosforados, ahorcamiento, cortes, se ha tirado de un puente, ¿sí? Y se fracturó todo, pero no se mató, ¿ya? Entonces, esa ya es una psicosis, ¿no es cierto? No hay una causa exógena. Y vamos a tener la depresión unipolar y la depresión bipolar o llamada psicosis maníaco-depresiva, ¿ya? ¿Y qué pasa? Esto tiene un origen en las monoaminas cerebrales, en el sistema límbico, ¿no es cierto? El sistema que nos puede producir placer, ¿ya? Va a haber una reducción importante de serotonina y un poco menos de noradrenalina. ¿Y qué pasa con los antidepresivos? Lo que hacen es aumentar las concentraciones de ambas, de manera conjunta o de manera separada. Por eso hay algunas personas que usan 2 o 3 tipos de antidepresivos. Hay algunas que solo uno, ¿ya? Dependiendo de la gravedad de la depresión. Entonces, ¿qué son las drogas antidepresivas? Son drogas sintéticas porque no existen de forma natural, ¿sí? Y tienen diferentes tipos de mecanismos de acción, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener acá en la unión neurotransmisora serotonina y noradrenalina, ¿no? O norepinefrina, ¿ya? Y vamos a ver cómo las diferentes drogas ahorita van a ir bloqueando la recaptación. Normalmente se liberan, acá ven, a la norepinefrina y acá a la serotonina, para que actúen en sus diferentes receptores. Se liberan estas drogas y rápidamente, por mecanismos de metabolismo, se degradan y se recaptan para volverse a liberar. Y siguen así los impulsos. Ya, lo que hacen la mayoría de antidepresivos es inhibir la recaptación. Entonces, la droga queda acá en el espacio postsináptico y presináptico, ¿sí? Dando vueltas y produciendo su acción. Vamos a tener en la clasificación los antidepresivos tricíclicos, que han venido siendo los más usados en el mundo durante un buen tiempo, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa. Entre los antidepresivos tricíclicos vamos a tener la amitriptilina, que fue uno de los más usados durante un buen tiempo. Ahora son los menos usados los antidepresivos tricíclicos, porque ahorita vamos a ver sus diferentes efectos adversos, ¿ya? Los otros antidepresivos tienen menos efectos adversos, ¿ya? La amitriptilina fue la más usada del mundo, ¿sí? Vamos a tener la imitramida, la propiltamina, clomipramina, doxepina, ¿sí? La única, la más usada ahora de los antidepresivos tricíclicos es la doxepina y sigue la amitriptilina. Pero ya la usamos para otras cosas. Por ejemplo, la usamos para el dolor neurogénico, la amitriptilina. ¿Sí? Juntado con otras drogas, disminuye el dolor neurogénico. Por ejemplo, lo usamos para el tratamiento de adicciones, ¿sí? Porque acuérdense, el adicto actúa en el sistema límbico y estos antidepresivos actúan sobre las aminas o monoaminas del sistema límbico. Entonces las regula, ¿sí? Y disminuye el riesgo de recaídas, ¿ya? Luego vamos a tener los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o norepinefrina, que son la venlafaxina, duloxetina y desvenlafaxina, que hoy por hoy son de los más usados, son más caros, ¿sí? Son muy buenos, tienen menos efectos adversos. Se usan para depresión y para adicciones también. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que estos sí son los más usados del planeta. Tenemos
Empezamos con la fluoxetina inicialmente y ya tenemos otras como el citalopram, el escitalopram, que es usado frecuentemente acá, la sertralina, la más usada de lejos de todas, la paroxetina para para algunos síndromes de obsesión compulsión, ¿sí? La fluvoxamina. Y los antidepresivos atípicos o tetracíclicos, ¿sí? Que el bupropión inhibe la recaptura de dopa y noradrenalina, la mirtazapina, que es muy usado, bloquea receptores alfa-2 presináptico y justamente por esto también se usa en algunas adicciones. La nefazodona inhibe la serotonina, la trazodona, la maprotilina. Y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que tenemos la maclobemida. ¿Ya? Entonces, esto se lo tienen que aprender de memoria, porque yo en el examen, en farmacología, hay cosas que tienen que aprenderse de memoria y tienen que aprender la fisiología de las cosas, porque además de la memoria tienen que saber deducir, si no es difícil tomar decisiones, ¿no es cierto? Bien, esto lo van a tener que aprender totalmente de memoria, ¿ya? Pero tienen la facilidad de que, dependiendo a la familia a la que pertenecen, terminan con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los de la recaptación son pram, excepto la sertralina y la paroxetina, y estas, ¿no? Es citalopram y fluoxetina, tina, ina, ¿sí? Acá en tetracíclicos tenemos de todo, ¿ya? Bien, entonces es así como actúan los antidepresivos tricíclicos. Nosotros sintetizamos noradrenalina, se juntan en las vacuolas plasmáticas y bajo un estímulo se liberan, ¿no es cierto? Se liberan y actúan sobre los diferentes receptores. Y luego se produce la recaptación a través del NET, ¿sí? Además la MAO, la monoamino oxidasa, ¿sí? Estas son monoaminas, ¿no es cierto? Oxida a todas estas monoaminas y se vuelven a sintetizar, ¿sí? Entonces podemos inhibir la MAO, ¿sí? Y para que no se metan en las vacuolas, e inhibir la recaptación de las monoaminas, ¿ya? Lo único que actúa en forma postsináptica, que lo van a ver cuando hagan el tema de antipsicóticos, es el litio, que no se sabe muy bien cómo funciona el litio. Sí, tiene algunas características especiales, ¿ya? Se usa para la obsesión compulsión, en la fase obsesiva, y el síndrome bipolar, en la fase compulsiva, ¿no? En la fase obsesiva compulsiva, ¿ya? ¿Ah? No sé qué han hablado. Bien, ¿qué efectos vamos a tener de los antidepresivos en el sistema nervioso? Como les mencioné antes, en la persona normal no tiene mayor efecto. Ningún efecto, ¿sí? Pero en el paciente deprimido va a mejorar el estado de ánimo. Mejorando el estado de ánimo se mejoran muchas cosas, ¿no? Podemos dormir mejor, regulamos nuestra ingesta de alimentos. Sí, por ejemplo, yo cuando estoy muy ansioso, muy deprimido, me olvido de comer. Y pueden pasar 2 días y no he comido. Y yo me tengo que meter en la cabeza de que tengo que comer, porque no me da ganas de comer. Sí, cuando estoy deprimido. Cuando estoy muy ansioso, empiezo a tragar, pero como bestia. O sea, tú me pones una cáscara de plátano, me como la cáscara de plátano. Me pones un brazo de vampiro, me como el brazo de vampiro. No importa, lo que pase por mis ojos, me lo como todo. ¿Sí? No tengo hambre, igual como. Ya estoy muy ansioso. Bien. ¿Qué es importante? Se debe administrar entre 2 y 3 semanas como mínimo. ¿Sí? En los estudios fisiológicos se ha demostrado que después de la primera dosis, la cantidad de aminas cerebrales en la unión, en la neurosinapsis, ya aumentó. ¿Sí? Sin embargo, los efectos se producen
a partir de la segunda o tercera semana. Generalmente tercera semana el paciente te empieza a decir, oh, ya me siento mejor. Entonces tienes que explicarle bien esto a tu paciente. Bueno, hija. El cargador está en mi mochila. Tienes que explicarle muy bien esto a tu paciente, ¿ya? Porque no se va a sentir al tiro tranquilo. Y es por eso que los pacientes suicidas, en la del costado, que los pacientes suicidas se deben hospitalizar. Porque cuando tú le empiezas a dar la droga, el antidepresivo, empieza a mejorar, ¿sí? Pero en los primeros días de mejoría, esas ganas que tenía de suicidarse, pero no tenía la fuerza, empieza a recuperar la fuerza. Y se puede concretar el suicidio, ¿sí? Porque todavía no mejora el estado ni de ánimo, pero mejora ya la fuerza, ¿sí? Y se suicida. Empiezan a tomar la medicación y a las 2 semanas, ¡pum!, se suicida. ¿Ya? Espérenme un segundito. Ya. Ya. Entonces se suicidan. ¿Ya? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta y con mucho cuidado. Una persona que está muy deprimida, cuando se empieza a tratar, debe estar o acompañada, siempre se le dice a la familia, mira, existe este riesgo, o hospitalizada, u hospitalizada. ¿Ok? Eso tiene que estar clarísimo. Bien, no se sabe muy bien por qué demora tanto. Hay una teoría de las aminas que lo que alega es que los receptores no se adaptan rápidamente a estos cambios. ¿Qué quiere decir esto? Hay una disminución de receptores, ¿sí? A lo contrario que pasaba con los opioides, que mientras más droga hay, los receptores se iban metiendo más, ¿sí? Por eso cada vez necesitas más y más dosis para no sentirte mal, ¿sí? Con los antidepresivos empiezan a salir los receptores mientras más tiempo estén las neuroaminas ahí, ¿sí? Pero necesitas que salgan. Entonces tú tienes 3 receptores ahí afuera y por más de que tú aumentes la cantidad de aminas, de monoaminas, sigues teniendo 3 receptores. Entonces no mejora el efecto. Y en el transcurso de 3 semanas, ¿sí?, van saliendo más receptores. Entonces va mejorando el efecto. Y este es el más álgido a partir de la 3ª semana, ¿sí? Es la teoría de las aminas. Es muy simplista, pero es una de las que más fuerza por el momento todavía tiene, ¿sí? Porque como les digo, desde la primera dosis ya aumentaron las aminas en la unión postsináptica, ¿ya? Entonces hay que tener en claro eso. Faltan receptores que van saliendo poco a poco, aparentemente, y por eso empieza a actuar desde la 3ª semana. Hay otra teoría que es un poco más compleja, pero ya es un poco más psicológica, en la cual el sistema límbico todavía no se adapta a ese proceso no se habitúa a ese proceso de felicidad y se tiene que habituar en algunos días, ¿ya? Y eso tarda. Entonces, esa es otra teoría, ¿ya? Bien, los antidepresivos tricíclicos son los que más sedación producen y por eso ya no se usan tanto, porque deja medio atontado al paciente, ¿sí? Porque actúan además sobre receptores de histamina. Ustedes saben que los antihistamínicos nos dan sueño, ¿no es cierto? Por lo que usan en ataques de pánico, ¿sí? En pánico nocturno se usan principalmente, crisis de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Pero ahí va mejor la fluoxetina, ¿ya? La fluoxetina es el mejor tratamiento para el tratamiento de la mejor droga para el tratamiento de la bulimia y anorexia, para trastornos del apetito en general, que ustedes van a aprender que en el futuro son de los trastornos psiquiátricos más difíciles de tratar, ¿sí? La bulimia y la anorexia son lo más difícil. Es un diagnóstico
muy complicado, porque son pacientes que casi no se curan, ¿ya? Después vamos a tener que en estos la amitriptilina es efectiva en enuresis nocturna y además mejora el dolor neuropático. La enuresis nocturna es cuando se hacen pipí en la noche, ¿sí? Que puede durar hasta los 6 años, que ya no es normal. Y puede suceder en adultos también. Hay adultos que se levantan y pucha, se hicieron pipí, ¿no? Y tienen 30 años, 25 años, ¿ya? Eso se trata con tratamiento psicológico y con amitriptilina, ¿ya? Y para el dolor neuropático es bestial. Y más si se junta con algunas antipsicóticas, ya es la neuroleptoanalgesia, ¿ya? Bien, en el sistema nervioso visceral, ¿sí? Todos los antidepresivos tricíclicos y la maprotilina tienen una poderosa acción anticolinérgica, ¿sí? Y esto da manifestaciones atropínicas, es decir, nos va a secar la boca. Es por eso que estos pacientes, inicialmente, como son dosis altas las que se les ofrece, tienen la boca seca, acá como blanquito, porque no producen saliva, no pueden hablar bien porque no hay saliva en la boca, entonces no está humedecida y se le traba la lengua, ¿ya? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no van a tener estos efectos. Y por eso estos pacientes se adaptan mejor. Ahí va un punto más para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no es cierto? Primera cosa, los antidepresivos tricíclicos producían sedación. Segunda, te secan pues la boca, la mucosa oral, la mucosa oftálmica, ¿sí? En el aparato cardiovascular, los tricíclicos y la maprotilina pueden producir hipotensión arterial, ¿sí? Pueden producir arritmias cardíacas. Si tu paciente toma antiarrítmicos o tiene el antecedente de arritmias cardíacas, no debe usar antidepresivos tricíclicos, están contraindicados. Usarás otros antidepresivos, ¿no? Como los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿ya? O como la venlafaxina, que es noradrenalina también, serotonina, noradrenalina, ¿ya? Estos efectos no suceden con los inhibidores de la recaptación de serotonina. 3-0. Sí, por eso se van dando cuenta por qué ante el uso de la amitriptilina, que era el más usado, fue siendo desplazado por los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Sí? En la respiración, normalmente a dosis terapéuticas no produce mayor problema, pero a dosis muy altas produce depresión respiratoria. O sea, es dosis dependiente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en los pacientes que son suicidas, la medicación se la tiene que dar un familiar, no puedes tener, porque sí hemos tenido full pacientes que llegan porque se han tomado 180 tabletas de amitriptilina, 180 tabletas de serotonina y llegan en paro respiratorio. Y por ende hacen paro cardíaco. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta en un tratamiento psiquiátrico. La medicación la debe dar un familiar. En los efectos metabólicos que pueden tener estas drogas van a producir aumento importante de peso, sobre todo los tricíclicos y la maprotilina. 5-0, ya vamos, ¿eh? ¿Ya? Van a provocar resistencia a la insulina, entonces pueden hacer diabetes estos pacientes. Y si tienen una predisposición genética, mucho más rápido. Hay trastornos sexuales. Acá son los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Producen disminución de la erección, ¿sí? Es decir, el pene no se erecta ni el clítoris tiene una erección tan buena, son más flácidos, disminuye el apetito sexual, ¿sí? Disminuye la libido, ¿ya? Pueden producir lentitud en la eyaculación, ¿ya? Tardan mucho más en eyacular los varones, ¿sí? Y muchos pacientes dejan de tomar la sertralina o la fluoxetina
por este motivo, y hay que explicarles, ¿sí? Y a la primera, porque tengan en cuenta que la actividad sexual es parte de nuestras necesidades básicas y de nuestra calidad de vida. Es importante. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces sí, los tricíclicos ahí es 5-1, producen más trastornos de disfunción eréctil o sexual, ¿ya? O retardo eyaculatorio, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos un cuadrito, que este cuadrito es del Goodman and Gilman, en la cual tenemos las diferentes moléculas, ¿no es cierto?, inhibidores de la recaptación de serotonina, dosis actuales, y en qué amina actúan, norepi y serotonina, ¿no es cierto? Inhibidores de la recaptación de noradrenalina, norepi, dopamina y norepi, la despiramina, ¿ya? Inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, ahí tenemos pues citalopram, citalfloxetina, fluoxamina, citalopram, sertralina, paroxetina, ¿sí? Y estos actúan sobre la serotonina, ¿ya? Acá tenemos la venlafaxina, que actúa sobre serotonina y nora. Antidepresivos atípicos que ya hemos visto, el bupropión, duloxetina, nora, serotonina, nora, ¿sí? Entonces este efecto nuevo de la nora, que es de la mayoría de los nuevos, ha mejorado ciertas situaciones y nos sirve para otros tratamientos como adicciones, ¿sí? Porque al tener esa monoamina oxidasa en el espacio interneural, lo que va a hacer es producir una sensación de placer también. Entonces, no te mejora la sensación de placer, como ya hemos visto, en un paciente normal, pero sí evita de que quieras sentir más placer porque estás tranquilo, estás estable. Y entonces disminuyes el consumo de otras drogas, ¿ya? Entonces acá tenemos la mitriptilina como los tricíclicos, ¿ya? Producen más sedación, producen más arritmias, pueden producir convulsión, aumentan de peso. Todos los efectos adversos, 3 cruces. Después, venlafaxina, bupropión, trazodona, amaprotilina, mirtazapina, tienen algunos beneficios, ¿sí? Como hemos visto, la amaprotilina es la que más se parece en efectos adversos a la amitriptilina, es lo que hemos mencionado antes, ¿no? Cada vez que mencionábamos antidepresivos tricíclicos y maprotilina, entonces aumentan de peso. Tengamos en cuenta de que muchos de estos pacientes ya se sienten feos, se sienten gordos, se sienten flacos, o sea, no importa que incluso que sean Brad Pitt, que tengan el cuerpo de Brad Pitt o el Dr. Barrio Nuevo, no importa, igual se sienten mal, ¿sí? Igual se sienten mal. Ellos siempre se ven mal. Entonces, si además empiezan a aumentar de peso o a bajar mucho de peso, se sienten peor. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se le da, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que su obesidad se desencadenó porque subió 25 kilos, entonces no le vamos a dar esto, no le vamos a dar amitriptilina ni maprotilina, ¿no? Porque aumentaríamos lo que finalmente desencadenó y terminó ya no como una neurosis, sino como una psicosis. Entonces a ese paciente le haremos algo que pueda hacerle reducir también el peso, ¿ya? Como ven, los inhibidores de la recaptación de serotonina son lo que menos efectos adversos tienen, ¿ya? Y estos nuevos, como la venlafaxina, ¿ya? Todas, sin excepción, se dan por vía oral, ¿ya? La de los tricíclicos y los atípicos, su absorción no es muy buena, tienen un metabolismo de primer paso importante, 20, 30, incluso algunos llegan al 42%, pasan poco la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y los tricíclicos duran 8 horas aproximadamente y los atípicos 24 horas. Entonces lo ideal de un antidepresivo es tener que darlo la menor cantidad de veces posible en un día, ¿ya? Como cualquier droga.
Pero en estos pacientes que cuesta la adherencia o que tiene que haber un familiar que está dándole la droga, lo mejor es que sea una vez al día. Los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen buena absorción, tienen poco metabolismo al primer paso, pasan bien la barrera hematoencefálica, el efecto se da cada 24 horas y es mejor darlos en la mañana porque no producen sedación, te mantienen más alerta. Entonces, algunos pacientes en los que se les da en la noche no pueden dormir bien, ¿ya? Por ejemplo, convendría en aquellos pacientes deprimidos en los cuales duermen demasiado, pero no convendría en aquellos pacientes deprimidos que tienen insomnio. Entonces, a esos les das en la mañana, ¿ya? De paso que les regulas el sueño. Los efectos adversos van a ser en ellos de tres tipos: los colaterales, sobre todo con los antidepresivos tricíclicos, como ya hemos visto todos aquellos, sí, aumento de pesos, mayor sueño, arritmias. Los tóxicos, que son aquellos en los cuales damos una dosis muy alta, que pueden ser mortales, porque producen depresión del sistema respiratorio. Ya, cuando hay mayor dosis, mayor depresión, es dosis dependiente. Pueden producir convulsiones, como hemos visto con los antidepresivos tricíclicos, excitación psicomotriz, pueden producir hipotensión, paro y shock, ¿ya? Entonces sí son graves, sobre todo con los antidepresivos tricíclicos. Puede haber reacciones de hipersensibilidad, tenemos síndrome de la hielo, Steven Johnson en muchos de estos pacientes que son alergias severas que terminan en cuidados intensivos o gran quemados, porque se comporta como un gran quemado, ¿sí? Y algunas reacciones cutáneas o leucopenia. Entonces hay que tener en cuenta todos estos efectos adversos. Y por eso estas drogas, por ejemplo la sertralina, se inicia a una dosis baja, 25 miligramos, una semana, a la siguiente ya aumentas a 50, o una pastilla y media que es 35.5, y así vas jugando, ¿ya? Y tener en cuenta que estas drogas no producen dependencia, ¿sí? Las puedes tomar 2 años. Yo las 2 veces que he tomado antidepresivos los he tomado durante 2 años y luego he dejado de tomar porque he tenido depresiones desencadenadas por momentos críticos, ¿sí? Y yo creo que ahora, después del COVID, voy a tomar, porque me está zamaqueando como está zamaqueando la cabeza de muchos médicos que estamos ahí. Tenemos miedo de entrar, de contagiarnos, ¿sí? Vemos gente de nuestra edad, yo tengo 42 años, y veo gente mucho más joven o de mi edad morir, ¿sí? Casi todos son obesos, ¿ya? Miedo de que un familiar le dé, ¿sí? Miedo de no poder ayudar a quien te pide ayuda. A mí me llegan 120, 130 WhatsApps de personas que no tengo idea de quiénes son todos los días, pidiendo ayuda por oxígeno, una cama en UCI, y no se los puedo ofrecer, porque no hay, porque ya estamos fritos, colapsados, ¿sí? Ustedes salen a la calle y parece que fuera un día normal de hace 2 años. La gente no está tomando conciencia y da más miedo saber que no hemos llegado al pico. Hago turnos casi, ¿sí? De 192 horas seguidas, o sea, 4 días, 5 días, 6 días seguidos, 7 días seguidos, sin parar, sin ver a mis hijas. Por eso estoy dando clases en mi casa y tengo a mi hija al lado, porque no me puedo separar de ellas cuando estoy acá en la casa, y no duermo. Entonces eso ya, si ya era loco, me está dejando más loco todavía. Y no solo conmigo, es con todos. Sí, entonces voy a tener probablemente que tomar un par de años otra vez para estar tranquilo. Espero que no venga otra pandemia, porque si no de por vida vamos a tener que tomar todos. ¿Ya? Entonces, no producen dependencia. Ni siquiera te das cuenta cuando te los quitas, ¿ah? No te producen nada, porque como ya estás estable y adaptado, no pasa nada. Pero hay que tener muchísimo cuidado a quienes se dan, porque hay gente que no la necesita y se le da y puede producir un efecto adverso de esos brutales, y no existe eso de que si no hace nada, no. Por ejemplo, con este tema de la ivermectina, ¿no? Hacen un estudio en el cual
tiene 100% de sobrevida. Por supuesto, todos los pacientes escogidos, ¿sí? Todos, sin ningún factor de riesgo, y los 17 pacientes que fueron mal, los sacaron del estudio diciendo una u otra cosa, ¿no? De que el paciente se salió, de que estaba muy grave, etc. Entonces, asimismo, yo puedo decir que comiendo ensalada de frutas todos los días, evito el COVID, porque simplemente sigue la función natural de la enfermedad, la historia natural. Por otro lado, el 100% de mis pacientes que están en UCI hoy por hoy han tomado ivermectina y están en UCI, están fregados, ¿sí? Y yo podría publicar también, solo buscando mis pacientes de UCI, que la ivermectina mata al 100% de los pacientes que tienen COVID o los hace más graves, ¿no es cierto? Ni el estudio que se publicó ni el que yo publicaría serían correctos, ¿no? Hay que hacer un estudio bien hecho. Definitivamente lo que vemos es que hacen mucho más falla hepática los pacientes que han tomado ivermectina que los que no han tomado. Los que no han tomado no hacían falla hepática. Desde que toman ivermectina, más de la mitad de los pacientes que quedan en UCI hace falla hepática, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que hay una serie de sesgos cuando se hacen estudios y hay que aprender a interpretarlos, ¿ya? Hay que aprender a interpretarlos. Lo mismo pasa con los antidepresivos y lo mismo pasará con todas las demás drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No es que no doy, no produce daño, entonces doy nomás por si acaso. No, sí producen daño y pueden matar los antidepresivos si los damos mal, ¿ya? Así que mucho cuidado cuando den un antidepresivo y cuando lo tomen, no lo tomen 2 meses porque ya te sientes bien, lo dejas. Lo mínimo que debes tomar un antidepresivo, lo mínimo son 6 meses. De ahí lo vas dejando lentamente en 1 o 2 semanas, porque si no hay un efecto de rebote, ¿sí? Y al mes te sientes peor que antes, ¿sí? Acuérdense que hay receptores que tienen que ir adecuándose. Si tú lo quitas bruscamente no se adecúan y te sientes, tiras, ¿ya? Entonces lentito, se pone lentito, se quita lentito, ¿sí? Bien, en las indicaciones lo vamos a ver en depresión neurótica, psicótica, que dura más tiempo de lo normal, en la enuresis nocturna, ¿se acuerdan? La fluoxetina, en la bulimia también, trastornos obsesivos compulsivos, los antidepresivos tricíclicos, en dolor neuropático, sobre todo la amitriptilina, en ataques de pánico, ¿sí? También la amitriptilina porque produce más sedación, ¿ya? Entonces, para diferentes enfermedades fuera de la depresión, tenemos también alternativas como antidepresivos, ¿ya? Incluso en las adicciones severas, damos algunos antidepresivos para que regulen las monoaminas cerebrales, ¿sí? Previene la manía en el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Las drogas antimaníacas. Ahora vamos a hablar de drogas antimaníacas. No sé si me corresponde o no, pero hablaré porque son 10 minutos o 5 minutos y es importante que la tengan. Lo que va a hacer es prevenir la manía del trastorno afectivo bipolar y la máxima expresión de estas drogas antimaníacas es el litio. El problema en el litio es que tenemos una ventana terapéutica chiquitita. Habíamos visto, por ejemplo, las penicilinas tienen una ventana terapéutica brutal, ¿no es cierto? Podemos dar 50 miligramos, 150 y está dentro de la ventana, está ahí dentro, ¿no? Definitivamente siempre cualquier droga, mientras más dosis demos, más efectos adversos, pero está dentro de la ventana. La amitriptilina no, es una de las drogas que menor ventana terapéutica tiene y el problema está en que si nos pasamos, el paciente se muere, hace falla renal y se muere. Y si estamos por debajo de la línea, no hace ningún efecto, ¿sí? Entonces se usan como profilácticos en paciente con trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Y se considera un estabilizador del ánimo. Estabiliza el ánimo, estás ahí tranquilo, ¿sí? Porque cuando tienes una manía a veces también eres muy agresivo, ¿sí? Hay que estabilizar el ánimo.
van a disminuir la frecuencia del ciclo maníaco depresivo y es eficaz casi en el 80% de pacientes que tienen un trastorno afectivo bipolar. El mecanismo, como les dije, no está claro, ¿sí? Se tiene que dar en la fase maníaca, no en la fase depresiva, porque no sirve, ¿sí? Y lo que hace es controlar el trastorno, jamás lo cura. Y eso tiene que estar claro. Ese paciente va a tener que tomar durante toda su vida. Y cuando no lo tome se descompensan cada vez peor hasta que cometen una locura, ¿ya? Y entre esas locuras está matar a alguien o matarse uno mismo, ¿sí? Ese es el litio. Actúa sobre el inositol, luego sobre el inositol bifosfato, trifosfato, ¿sí? Va a modular la señalización de la función celular. Se administra por vía oral y se elimina por vía renal. Tiene una ventana terapéutica muy chiquitita, ¿ya? Los efectos adversos habituales son polidipsia, poliuria, polifagia, puede producir diabetes, va a secar la boca, cefalea, temblores finitos, ¿ya? Puede disminuir la función tiroidea, así que hay que ir midiendo la función tiroidea de estos pacientes frecuentemente, ¿ya? Y se miden constantes niveles, niveles sanguíneos rutinariamente, una vez a la semana inicialmente y luego una vez al mes, ¿ya? Porque si se pasa, ese paciente va a hacer falla renal y se va a morir. ¿Qué problema tiene? No son proteínas plasmáticas, ¿ya? El 100% atraviesa la barrera hematoencefálica, todo, ¿ya? Y debemos tener una concentración entre 0,5 y 1,5. Menos de 0,5 no hace nada. Más de 1,5 nos acercamos a 2, en el cual ya es la dosis tóxica, ¿sí? Y eso es mortal. Todos los años tenemos 2 o 3 pacientes en la UCI por intoxicación por litio y que han estado tomando normal. Lo único que han hecho es cambiar la dieta, cambiarse de ciudad, nada más, ¿ya? Cambiar de pareja, que era quien los ayudaba a darles el litio. Entonces la otra pareja no sabe bien cómo hacer, ¿sí? Y tener en cuenta que la hiponatremia va a aumentar su reabsorción. No se debe usar nunca con el haloperidol, es decir, un paciente que viene con litio, doctor, tomo litio porque soy maníaco y cada vez que estoy con la manía me vuelvo loco, ¿no? Y a veces les metemos haloperidol para que se tranquilicen, podemos matarlos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el haloperidol, pues va a terminar produciendo unas arritmias mortales y que no revierten con nada, ¿ya? Y como les dije, hay que medir el litio constantemente. Puede producir falla renal, ¿ya? Si el paciente empieza a subir la creatinina, a bajar la diuresis, hay que sospechar en que está intoxicándose por litio y ese paciente se tiene que medir litio al toque, medir una creatinina al toque si está elevada a diálisis, porque ya no hay otra. Una vez que pasó el límite, el daño renal es brutal y hay que llevarlo a diálisis. Y luego mejora, ¿ya? Bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, levanten su manito. ¿Cómo veo el chat? Acá. ¿Quieres ver el chat o la manito? Las manitos. ¿Quieres levantar tu mano? No. Acá. Pero no le estoy levantando la mano. Ya. Bien, chicos. No hay preguntas. Nos vemos a la siguiente. Un abrazo. Cuídense. No salgan mucho. Gracias, María Elena. Ya, gracias a usted, doctor. Cuídese. Nos vemos, doctor. Cuídese mucho, doctor. Saludos. Chao.